¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es un gozo, hermano, poder llegar hasta sus lugares a través de este medio. Les voy a pedir que se pongan de pies y antes de orar quisiera leer una porción de las Escrituras. Quisiera leer el Salmo 33, los primeros 3 versículos, y también el Salmo 34, los primeros 3 versos del Salmo 34. El Salmo 33 dice de la siguiente manera: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y el Salmo 34, los primeros 3 versos dicen: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Es de gozo, hermano, saber que el Señor nos permite la oportunidad de poder adorarle. Que este tiempo, hermanos, dejemos a un lado los afanes, las preocupaciones y centrémonos en el Creador, en el Dador de la vida. Él merece nuestra alabanza. Oremos para que el Señor sea visitándonos en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado un día nuevo, Señor, en donde tus misericordias, Señor, son nuevas. Son nuevas tus misericordias cada mañana, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos das la vida, Señor, y queremos, Señor, aprovecharla dándote gloria y alabanza, Señor. Que este tiempo, Señor, las preocupaciones, Señor, los afanes de la vida, Señor, puedan ser dejados a un lado, Señor, y queremos concentrar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para adorarte y para bendecirte, Padre. Oh, Señor, yo sé que como siempre tú te humillas y nos visitas, Señor. Hazlo, Señor, en este día, Padre. Hazlo en esta mañana, Señor. Y allá hasta los hogares, Señor, de mis hermanos, Señor. Sé tú, Señor, también visitándoles, Señor, a ellos. Gracias te damos, Señor, y disponemos nuestra vida, Señor, para recibir una palabra fresca, Señor, en esta mañana, de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, te damos. Cántico de Jehová canta en medio del pueblo. Cántico de Jehová canta al Cordero de Dios. Cántico de Jehová canta hasta que su unción todo corazón llene y la tierra lo verá. Cántico de Jehová canta en medio del pueblo. Cántico de Jehová canta al Cordero de Dios. Cántico de Jehová canta hasta que su unción todo corazón llene y la tierra lo verá. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz.
levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Y de su monte santo respondió. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Clamé al Señor con mi voz. Y de su monte santo respondió. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Cántico de Jehová cantar en medio del pueblo. Cántico de Jehová cantar al Cordero de Dios. Cántico de Jehová cantar hasta que su unción todo corazón llene y la tierra lo verá. Sí, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, oh Rey. Glorificamos, Señor, tu nombre. Tuya es la gloria, Señor, y la alabanza. Tú eres digno, Señor, de la gloria y la honra, Señor. En esta mañana, oh Rey, te adoramos, Señor. Nuestros labios prorrumpen con júbilo para darte gloria y alabanza, oh Rey. Para darte gloria y honra, oh mi Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Jehová. Tu misericordia son nuevas, Señor, cada mañana. Cada mañana, Señor, tu misericordia son nuevas. Tú eres hermoso, Señor. Eres la rosa de Sarón. Eres el lirio de los valles. Eres nuestra roca eterna. En ti, Señor, nuestras almas están, Señor, escondidas. Oh Rey, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, oh Rey. Digno eres de la alabanza. Digno eres de la gloria, Señor. Aleluya, oh Rey. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor bendito. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti.
las aguas así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, como el ciervo bramador, las aguas así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Sí, Señor, así como el siervo, Señor, brama por las aguas, Señor. Así como el siervo brama, Señor, por esas corrientes vivas, Señor. Nuestra alma, Señor, clama por ti, oh Rey, en esta mañana. Señor, así como el siervo necesita de las aguas vivas, Señor, nosotros hoy, Señor, nos identificamos como ese siervo, necesitados, oh Rey, de tu agua viva, Señor. Oh Rey, solo tú tienes palabras de vida, Señor. Solo tú tienes palabras de vida, Padre, y puedes reconfortar al alma más abatida, Señor, en este tiempo. Al alma más necesitada, Señor, en esta hora, Señor amado. Oh Rey, trae vida, Señor. Tu presencia trae vida, Señor, a nuestras vidas. Señor, trae salud, Señor amado. Ven, Señor, desciende, Señor, sobre nosotros. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Padre, te amamos y te alabamos. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Glorifica
tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre por toda la Señor, esta mañana tú llamas a los sedientos y les dices: venid a mí todo aquel que tenga sed, y yo saciaré esa sed. Señor, que en esta mañana tú encuentres corazones con el deseo y la sed del agua de tu presencia, porque eso es lo que necesitamos en este tiempo, Señor. Dejar de beber de los ríos de este mundo. Es tiempo ya, Señor, de comenzar a beber de esa roca de la cual fluye el agua que sacia el corazón humano. Permite que niños, jóvenes y adultos de esta congregación
dejen de acudir a los ríos de Babilonia, Señor, al río Nilo, que solo traerá decepción y amargura a sus corazones. Y que en este tiempo corramos a la única fuente de agua viva que eres tú. Que dejemos de cavar cisternas rotas que no retienen agua y podamos acudir a ti, Señor. A ti que levantaste tu voz en un día de fiesta y dijiste: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que necesitamos en este tiempo. El agua de tu presencia. Ayúdanos como iglesia a buscar esa agua que sacia, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los que están aquí, los que están en casa. Qué gozo es estar sentados a la mesa del Señor. Amén. Y Él es el único que puede alimentarnos en este tiempo. Son días en que el Señor no ha dejado de ofrecernos el agua que sacia. Solamente Él tiene el agua viva, hermanos. Que dejemos de correr a buscar el agua en otros lugares y nos enfoquemos solo en aquel que puede darnos el agua limpia, el agua que sacia la sed de nuestros corazones. ¿Sabe por qué usted busca las cosas de este mundo? ¿Por qué el corazón del cristiano busca todavía las cosas de esta vida? Porque tiene sed. Eso que le provoca a usted navegar por horas en el internet, estar enfrente de cualquier cosa, y a lo mejor son cosas lícitas, pero viendo por horas, ¿verdad? Es porque usted tiene sed. Y la forma en que usted quiere saciar esa sed es precisamente a través de eso. Pero si no es que se ha dado cuenta ya, esa agua podrá saciar por un momento su corazón. Pero tarde o temprano, si no es que ya se ha dado cuenta, se dará cuenta que eso solo es por un momento. Siempre habrá una sed dentro que solo el Dios vivo y verdadero, solo Jesucristo puede saciar esa sed a través del agua que Él nos ofrece. Y que esta mañana Él pueda, a través de su palabra, que dice la Escritura que es como agua, que nos limpia, pero agua también que sacia, a través de las Escrituras Él pueda darnos esa agua. Es mi oración y mi anhelo. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 25 en adelante. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire bien cómo dice, que no desechemos al que habla, y se refiere al Señor, no al predicador. Y habla de que Dios, una de las cosas que Él prometió hacer y está haciendo en estos días es conmover no solamente la tierra, sino los cielos. Él está removiendo nuestros cimientos, probando nuestros cimientos en nuestra vida cristiana. Son tiempos en que Él está conmoviéndonos, hermanos. Y aquello que no es inconmovible, aquello que no está fundado y cimentado en Él, va a ser derribado, destruido, y como dice el último verso de este pasaje, Él es fuego consumidor, va a ser quemado. Es evidente que Dios ha venido a conmover esta tierra. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 9 en adelante, el apóstol Pablo nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire, cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ese es un grupo de elementos, madera, heno y hojarasca, ese es otro grupo, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense cómo este remover, este conmover la tierra de la cual habla Hebreos, se refiere en parte a los cimientos de nuestra vida. ¿En qué hemos estado edificando, amados hermanos? Mencionábamos que hay dos grupos de elementos. Si nosotros estamos edificando en oro, en plata, en piedras preciosas, que nos habla de su palabra, nos habla de sus caminos, de su consejo, entonces, cuando el fuego viene y nos prueba, eso va a mantenerse. Pero si nosotros estamos edificando sobre madera, heno y hojarasca, que es el otro grupo, y usted sabe que ese material es consumible, ese material se deshace con el fuego. Por un momento dura, pero se consume. Y eso nos habla, la madera, el heno, la hojarasca nos habla de nuestra humanidad, de los consejos humanos, de las opiniones humanas, de aquello que no está cimentado en Dios. Y recuerden que el libro de Hebreos, lo primero que leímos es que dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque yo quiero hablarle esta mañana algo sobre nuestras generaciones que vienen detrás. Hijos de padres cristianos se han desviado. Y Dios quiere aclarar en este tiempo los ojos de cada padre y madre de familia para que se den cuenta dónde están fallando o dónde han fallado. Y en su gran misericordia
con su ayuda y con su consejo puedas corregir el rumbo. Nunca es tarde, amado hermano. Nunca es tarde para enmendar el camino. Jóvenes, nunca es tarde para que tú enmiendes y regreses al camino mientras tengas vida. Solo acuérdate que la vida no depende de ti. Tu vida depende de aquel que te la dio, que es Dios. Muchos jóvenes seguramente en este tiempo piensan que, y no solo en este tiempo, pero cuando uno es joven uno piensa que va a vivir mucho tiempo y que nunca va a suceder, que se preocupen los mayores, ¿verdad? Que se preocupen los más grandes de edad, y sobre todo en estos días. Son las personas más vulnerables. Pero yo, que estoy joven, que tengo fuerza, que tengo tantos planes, eso a mí no me va a pasar nada. Y eso es creer en una confianza vana. Si tú como joven crees eso, estás equivocado. Tu vida es tan importante como la de un adulto mayor. Y el adulto mayor como tú, no decidimos el día en que vamos a partir al Señor, a su presencia. Él es el que escoge. Pero si tú no estás caminando bien, joven, si tú como hijo, quizá puedes decir, no he tenido el ejemplo, ¿verdad? Porque eso hay jóvenes que toman como excusa eso. Eso no es excusa. Tú puedes decir, no he tenido el ejemplo en mis pastores, no he tenido el ejemplo en los líderes de la iglesia, no he tenido el ejemplo en mis padres tampoco. Déjame decirte que eso no es ninguna excusa a los ojos de Dios para que tú no endereces tu camino, para que tú no endereces el rumbo y te consagres y camines como un cristiano verdadero. Cuando a mí me hablaron del Señor, hace más de 20 años, de 30 años, más de 30 años, y aquí tengo a mi esposa para que me pueda decir, porque luego ella me dice, no digas esas fechas, fueron tantos años. Pero en el año de 1987, para no hablar de hace tantos años, el Señor alcanzó mi vida. ¿Y sabes una cosa? Mi padre no era cristiano. Mi madre le estaban hablando de Cristo. Yo no tenía un ejemplo a seguir. Por el contrario, tenía todo en contra. Porque cuando yo me convertí a Cristo, mis hermanas, mis familiares comenzaron a darme la espalda y a pensar que alguien me había lavado el cerebro y me habían metido ideas raras. Pero Dios en su gran misericordia la extendió hacia mi corazón y Él me atrajo, como dice la Escritura. Porque no es que nosotros lo busquemos, Él nos encuentra, Él nos busca. Y no tenía yo un ejemplo que seguir. Pero Dios, a través de Jesucristo, me mostró que Él es el ejemplo que debemos seguir. Por eso tú no puedes poner pretextos. Y Dios me dio la gracia para comenzar a caminar y para comenzar a involucrarme. Escúchame, joven y jovencita, comenzar a involucrarme en las actividades de la iglesia. No porque mi padre o mi madre me mandaran, porque como te dije, ellos no tenían el conocimiento. Por el contrario, muchas veces los padres que no son cristianos, lejos de animarte a que vayas a esos lugares, te prohíben asistir. A mi esposa, su padre terrenal le prohibía ir a la iglesia, le prohibía reunirse. Y podemos dar más testimonios de ello, pero tú no vas a tener nunca una excusa genuina y verdadera para decir que, para que puedas decir, es que si yo tuviera tal ejemplo, podría seguir este camino. Mira, el único ejemplo que necesitas es Jesucristo, y si quieres saber su ejemplo, lee la Biblia.
Pero déjame decirte algo, joven, y no sé por qué estoy hablando, bueno, sí, seguramente el Señor sabe por qué estoy hablando de esto, pero no está en mi bosquejo, pero joven, escúchame por favor. Si tú no vas a caminar como debes caminar como cristiano, si tú no quieres seguir este camino que quizás tus padres están andando en él, si tú perteneces a esta congregación, pero no quieres andar en el camino que los pastores te han mostrado por años y te han enseñado por años, ¿sabes una cosa? Es mejor que tú vuelvas al mundo. Es mejor que te decidas, porque Dios no ama a los tibios. Dios vomita de su boca. ¿Sabes qué significa eso? Que te saca del cuerpo, que ya no le vas a pertenecer a Él. Es lo que dice Apocalipsis. A los tibios yo los vomitaré de mi boca. Es mejor que corras tras el mundo, pero no que estés aparentando algo en la iglesia y viviendo de otra manera fuera de la iglesia. ¿A quién crees que engañas tú? ¿A los pastores? ¿A los padres? ¿A tus padres? No, joven, jovencita, tú no nos engañas a nosotros. El engañado eres tú, la engañada eres tú, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que tú haces en el lugar más secreto y oculto que tú puedas hacer las cosas. Dios lo sabe. Ni tus padres siquiera son responsables de eso, porque la salvación es personal. ¿Sabías eso? Dios solo tiene hijos. Dios no tiene nietos, solo hijos. En Génesis capítulo 18, y a veces, amados hermanos, el problema de por qué un joven anda así a medias es porque los padres no han sabido ponerse firmes, ni las madres tampoco. Génesis capítulo 18, versículos 17 en adelante. Abraham está teniendo un encuentro precioso con Dios, con la Trinidad. Y dice en el 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Escuchen, padres. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pon atención a este verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé, dice Dios, yo sé que Abraham va a instruir y a corregir y a disciplinar y a enseñar el camino que yo le he mostrado. Una pregunta, padres de familia. ¿Dios dice lo mismo de nosotros? ¿Dios dice lo mismo de usted y de mí? ¿Él sabe que nosotros estamos encaminando a nuestros hijos por el camino del bien? ¿O por el contrario, sabe que no estamos haciendo lo correcto? ¿Sabe que no estamos presionando y siguiendo el consejo divino para acercar a nuestros hijos a esa vida? ¿Será que él sabe que algunos padres aquí han abandonado a sus hijos a sus propias decisiones y por lo tanto a sus propios caminos? ¿Qué dice Dios de nosotros, amados, como padres? Abraham,
quien dice en los evangelios y en las epístolas de Pablo que Él es el Padre de la fe y es nuestro Padre por la fe. Si nosotros somos llamados hijos de Abraham por la fe, debiéramos caminar como Abraham caminó. Y hay muchas áreas en las que Abraham es nuestro ejemplo, pero esta es una de ellas. Como padres, como madres, debemos instruir y dirigir a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero veamos a otro padre de la misma generación, de ese mismo tiempo, en Génesis capítulo 19, versículos 30. Génesis 19, verso 30. Lot está huyendo de Sodoma, que iba a ser destruida. Y dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre. Escucha esa palabra, costumbre, de toda la tierra. Conforme a la costumbre de toda la tierra. No sé si logras ver la diferencia. Abraham tenía ciertas costumbres, pero costumbres piadosas. Por otro lado, los hijos de Abraham, que después vendrían a través de Isaac, tuvieron esas costumbres piadosas. Sí, tenían áreas débiles y lucharon con ellas, pero terminaron bien su carrera. ¿Pero qué de las hijas de Lot? Aun cuando Lot había caminado con Abraham, su tío, nunca pudo hacer de Dios su convicción personal. Para Lot, amados hermanos, Dios era solo una religión, como para muchos padres lo es el ser cristiano. Mientras él caminó bajo la cobertura de su líder, de su pastor, de Abraham, todo iba bien. Pero nunca asumió la responsabilidad, ni su papel como líder de su hogar, mucho menos su esposa, la madre de esos hijos. Las costumbres de Sodoma. Sodoma es una figura del mundo. Las costumbres de Sodoma, absorbieron no solo a estas 2 hijas. Si tú lees con cuidado el capítulo 19, te vas a dar cuenta que Lot tenía más hijos. Por lo menos en el verso 12 podemos darnos cuenta que eran 6 los hijos. 4 hijas y 2 hijos. Más 2 yernos. Más Lot y su esposa. Eso nos da un total de 10 personas. ¿Recuerdas por cuántas personas intercedió Abraham? Las mismas por las que él intercedió, porque él tenía la confianza, él tenía la fe, él esperaba, tenía la esperanza de que su sobrino hubiera aprendido algo durante ese tiempo. Y él dijo, por lo menos él y su familia pueden ser salvos. Pero hermanos, Lot nos habla, y su esposa, de esos padres y madres cuyo corazón no está en las cosas de Dios, pero porque ni eso pudieron hacer, ni siquiera salvar a sus propios hijos. Dice que cuando él fue a advertirles a sus yernos y a sus hijas, se burlaron de él. El capítulo 13 de Génesis, cuando Abraham y Lot se separan, dice que Lot comenzó a acercarse y a poner sus tiendas rumbo a Sodoma. Escucha, él empezó rumbo a Sodoma. Pero ¿dónde lo vemos aquí, en este capítulo? Dentro de Sodoma.
Y eso es lo que pasa cuando comenzamos a acercarnos más a las cosas de este mundo. Cuando comenzamos a alejarnos de la iglesia, de las cosas de Dios, a abandonar las escrituras, a abandonar las reuniones. Nos empezamos a acercar con nuestras tiendas al mundo. Y cuando menos te des cuenta, ya estás dentro del mundo. Quizá muchos o algunos de esta congregación estén ya dentro del mundo. Y a partir de ahí, no vemos que Lot, a pesar de estar ahí dentro de Sodoma, haya puesto en práctica lo que su líder con el ejemplo le había enseñado. ¿Qué le enseñó a Abraham? ¿O qué pudo ver Abraham? ¿Qué pudo ver Lot de Abraham y de Sara? Pues una de las cosas importantes que seguramente él tuvo que ser testigo es que Abraham era un hombre que edificaba altares. Que donde quiera que avanzaba y llegaba, lo primero que hacía era dar gracias a Dios, establecer un altar y ofrecer un sacrificio. Y edificar altares es un símbolo de una vida devocional, de alabanza y adoración para nosotros, de oración. Lucas capítulo 17. El Señor Jesucristo nos da una advertencia a la iglesia, al pueblo de Dios. Y nos dice, Lucas 17, verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Esa es la advertencia. Que nos acordemos, que pongamos atención en lo que ella hizo, en las decisiones que ella tomó. Hermanos, la esposa y esposas que me escuchan, y madres, ustedes tienen y lo saben, una gran influencia sobre el marido y sobre los hijos. Una gran influencia. Y el siguiente verso dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La mujer de Lot es un reflejo del fruto de amar al mundo. El amar al mundo y las cosas que éste ofrece es un problema que prevalece en la actualidad en las iglesias cristianas o llamadas evangélicas. ¿Cómo terminó la mujer de Lot? La mujer de Lot tuvo un final trágico. ¿Por qué? Debido a su amor a este mundo. Y Jesús la usa como ejemplo cuando habla en el contexto del tiempo del fin y de su segunda venida. Ella no fue una buena esposa, pero seguramente tampoco, como ya vimos en el capítulo 19, no fue una buena madre, que estorbó a sus hijas para que no aprendieran las costumbres de Sodoma. Lot y su mujer pasaron muchos años junto a Abraham y Sara, hermanos, y fueron testigos de los encuentros que ellos tuvieron con Dios. Sin embargo, a pesar de todos los años que caminaron juntos, eventualmente Lot se estableció con su familia en Sodoma, la ciudad más perversa de esa época, y terminó, como dice la Escritura, sus hijas extraviando, dando a luz hijos por incesto. Y Lot comenzó bien, como muchos de ustedes. Lot era un hombre justo y recto, dice 2 de Pedro 2. Porque al igual que Abraham, él estuvo dispuesto a salir de su tierra, de su familia, de su parentela, de su cultura, a pagar el precio, porque a algunos les cuesta dejar a su familia. Así que a la luz de eso es bastante probable que haya terminado en Sodoma debido a la insistencia de su esposa, hermanos. Porque las mujeres son mucho más susceptibles a ser influenciadas por el ambiente que les rodea. Así que para la esposa de Lot, la vida en Sodoma debió haber sido mucho más atractiva, más cómoda,
Por supuesto, que la que tenía cuando iba de un lado a otro, ¿verdad? Con Abraham y con Sara. Ellos no tenían un lugar fijo, ellos iban, de tiempo en tiempo tenían que moverse a otro lugar. Pero la mujer de Lot amaba la comodidad. Y eso llevó a esta familia al desastre, hermanos. ¿Qué dejarás a tus generaciones? ¿Qué dejaremos a nuestras generaciones? ¿Dejaremos como Abraham un camino de fe, una herencia de bendición detrás de nosotros? ¿O a algunos les sucederá como a Lot? Que dejarán generaciones torcidas, alejadas de la verdad, involucradas en el sistema del mundo. Yo quiero terminar viendo dos monumentos que quedaron como ejemplo, como testimonio a las generaciones que iban a venir detrás. Porque esa es la pregunta. ¿Qué dejaremos a nuestras generaciones? ¿Qué dejarás tú a tus generaciones? ¿Qué dejaré yo a mis generaciones? Mira, olvídate de una herencia. Quizá en otra ocasión les hablaré de que más que una herencia, lo que debiéramos dejar a nuestros hijos, escúchame, es un legado. Que es una diferencia entre una herencia, es algo material, pero un legado es algo que permanece. Pero veamos el primero, en el libro de Josué, capítulo 4. Esto es lo que este pueblo dejó a sus generaciones. Es el monumento de Gilgal. Gilgal significa círculo de piedras. De eso hicieron ese monumento. Josué 4, verso 1 en adelante. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Quiere decir que las piedras no eran piedritas, ¿verdad? Eran piedras grandes. Tenían que llevarlas sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. El pueblo de Israel había llegado a orillas del Jordán, pero esta era la segunda generación. Ellos eran los que estaban llamados a poseer la tierra. La primera generación quedó postrada en el desierto
por haberse rebelado y por haber desobedecido las instrucciones de Dios. Un viaje que duraba un par de años se convirtió en 40 largos años. Y ahí quedó esa primera generación. Pero esta segunda generación estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué: edifica, levanta un monumento, una señal. Una señal. Y el propósito de ese monumento, de esas piedras amontonadas ahí, era conmemorar los eventos, los hechos, las obras y maravillas de Dios que el pueblo de Israel hizo en ese viaje de Egipto a Canaán, donde ellos experimentaron, sí, pruebas, tribulaciones, pero también experimentaron victorias, provisión, sanidad, liberación. Dios quiere que nosotros levantemos 12 piedras en nuestra casa. Pero escúcheme, no vaya a pensar voy a ir al terreno de junto y a comenzar a buscar piedras. Pero Él quiere que hagamos lo que Israel hizo. Que hagamos un monumento en Gilgal. Que enseñemos a nuestros hijos, a los nietos, si usted tiene nietos, a que sepan que Dios es el que nos ha sostenido, que Él es nuestro proveedor, que sí hemos tenido pruebas, quizás escasez en ocasiones, pero que Él no nos ha dejado nunca. Que Él ha sido fiel. Y Dios quiere que nosotros no solo dejemos un conocimiento intelectual a nuestros hijos, porque quizás ese es el problema de por qué algunos hijos de padres cristianos no caminan correctamente. Porque no ha habido experiencias, no ha habido un monumento en Gilgal hacia Dios, un recordatorio, una señal de las cosas y maravillas y obras que Dios ha hecho en nuestras vidas como padres, cuando ellos eran bebés, cuando ellos eran niños. Necesitamos considerar las experiencias verdaderas, los encuentros genuinos que hemos tenido con Cristo, porque de eso habla esta señal. Este monumento habla de las obras portentosas de Dios. El mismo capítulo, el verso 21 dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Todos los días. El temor de Dios es un tesoro que se ha perdido en el liderazgo cristiano, en la familia, en los padres, en los hijos, en los esposos, en los matrimonios. Y el temor de Dios no es un miedo hacia Él. El temor de Dios es aborrecer todo lo que Él aborrece. El temor de Dios es estar consciente de que todo lo que haces, lo que piensas, lo que deseas, Dios lo sabe. Dios lo ve. Y nuestros hijos, así como nosotros, necesitan conocer el temor de Dios. Quizá por eso algunos jóvenes
se comienzan a alejar de la iglesia y de las cosas de Dios, porque no hay temor, no han sabido como padres infundir ese temor, que ya dije que no es un miedo. El temor de Dios también nos habla de confianza en Él, de confianza en el Señor. Dice Proverbios que es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Los jóvenes, hoy más que nunca, los niños lo necesitan para dejar de hacer locuras, para dejar de hacer tonterías, para no entregar su primogenitura por un momento de placer. Pero yo me he dado cuenta, amados, que los padres también lo necesitamos. ¿Sabe para qué? Para no estorbar la obra que Dios quiere hacer en ellos. Porque muchas veces nosotros como padres podemos estorbar la obra de Dios en ellos. Escúcheme. Si usted tiene un hijo rebelde que no obedece, que no quiere saber nada de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. Lo sabe, no es algo nuevo. Pero ahí es donde muchos padres fallan, porque se tientan el corazón. Porque dicen, ¿cómo voy a disciplinar a mi hijo de esa manera? Si es mi hijo, pobrecito. ¿Qué hizo el Padre Celestial con su Hijo único cuando Él cargó el pecado de todos nosotros? Él no dijo, pobrecito de mi hijo, está en la cruz, va a descender al infierno. No, pobre. Necesitamos el temor de Dios, necesitamos la compasión divina. Muchos padres, muchos de ustedes tienen la compasión humana y por eso no disciplinan a sus hijos, por eso se hacen de la vista gorda y no quieren tomar las riendas de su casa y su casa está en desorden, y mientras tú tengas tu casa en desorden, la bendición de Dios no va a estar ahí. Pero el Padre Celestial, yo no sé si tú entiendes que Dios, bueno, nosotros somos como Él, dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero no sé si tú sabes que Dios llora. Dios a veces llora, tiene lágrimas. Y yo creo que Dios, el Padre, lloró cuando vio a su Hijo clamando ayuda, pidiéndole ayuda. Pero Él sabía que la justicia tenía que realizarse y el Padre le dio la espalda a su Hijo. Y por esa firmeza de Dios, el Padre, es que hoy usted y yo tenemos salvación. Porque si Él lo hubiera librado de la cruz, como muchos padres y madres libran de la aflicción a sus hijos, de la disciplina bíblica, si Él hubiera actuado así como muchos padres cristianos, estaríamos perdidos eternamente. No habría un Salvador. Oh, que Dios abra nuestros ojos en este tiempo sobre este asunto, padre y madre que me escuchas. El Salmo 78, verso 1 en adelante dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Escucha esto, que nuestros padres nos las contaron. Si estás ahí con tu Biblia, y espero que así sea, y si no, yo sé que aparece el versículo ahí en la pantalla, pero el verso 4 dice, no las encubriremos a sus hijos.
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Escucha lo que Dios nos demanda. El encargo que Dios nos ha dado como padres es sobre ese mismo monumento a Gilgal, que anunciemos las obras de Dios, que instruyamos a nuestros hijos en el camino del bien. Dios está hablando en este salmo de la responsabilidad que tenemos para las generaciones que vienen detrás. Escucha. El verso 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Fíjate, eso es un legado, no solo una herencia, eso es un legado que traspasa generación tras generación. Y no sean como nosotros, sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Nuestras generaciones nos necesitan, padre y madre que estás oyéndome hoy. Este pasaje nos recuerda también que hay padres que han sido negligentes y no dispusieron su corazón siendo fieles con Dios. Deuteronomio capítulo 6. Quizá lo sabes de memoria, pero el problema no es saber de memoria. La Biblia, hermanos, es una bendición memorizar. Pero espero que nadie se ofenda ni me malinterprete con esto que voy a decir. Pero el que tú memorices la Escritura no te garantiza que tú te salgas del camino. Porque yo he visto jóvenes y jovencitas que han memorizado la Escritura. Pero finalmente el mundo, su corazón fue seducido más que eso. Pero es importante memorizarla. Debemos hacerlo. Deuteronomio 6, verso 4 al 9 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha el verso 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Oh, qué aburrido está todo el tiempo. Fíjate, cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando estés en casa, ahorita que estás en casa, en el encierro, cuando te acuestes. En todo momento tenemos la responsabilidad y la bendición y el privilegio de repetir las palabras de Dios a nuestros hijos. Dios un día nos va a demandar si lo hemos hecho. Cuando estemos a su presencia, no habrá excusa que valga, porque sabemos la Escritura. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate qué tan importante es para Dios desde el principio que llamó a su pueblo que amara y recordara su palabra y la tuviera presente siempre. Gilgal es el lugar de un nuevo comienzo. También, porque en ese lugar donde ellos edificaron esas 12 piedras, ese monumento en Gilgal, la nueva generación que cruzó el Jordán y que heredaría la tierra prometida, tenía que ser circuncidada. Y hoy Dios quiere, en este tiempo, que nuestros corazones estén circuncidados, hermanos, la carne, el corazón de las cosas de esta vida.
Les dije que eran 2 monumentos. Veamos el último. Por supuesto hay más ejemplos de esto, pero solo menciono estos 2. En el mismo libro de Josué, capítulo 7, versos 18 y 19. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Oh, escucha, iglesia León de Judá. Ese hombre pertenecía a Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Pero en el verso 25 dice que los llamaron, antes del 25, a toda la familia, hermanos, no solo a Acán, aún a su esposa, aún a sus hijos, y se edificó el monumento de Acor. 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación, significa tribulación. El pueblo ya había llegado a la orilla del Jordán, ya se habían circuncidado, estaban por conquistar la primera ciudad amurallada. Pero ellos fallaron. Acán falló, Judá falló. Después de haber obtenido una victoria tan gloriosa, con la toma de Jericó, que era una ciudad amurallada, que era un pueblo muy numeroso, y lograron la victoria. El siguiente enemigo era un pueblo muy pequeño, comparado con Jericó era insignificante, pero perdieron esa batalla. ¿Por qué? Por causa de Acán, de esa codicia, de ese caminar incorrecto en su vida. Y lo que pudo haber sido una gran fiesta por esa victoria y una gran celebración después de esa batalla que ganaron, días más tarde se convirtió en un lugar, en un tiempo muy desolador y muy triste, hermanos, porque ellos habían sido derrotados y humillados. Josué le pregunta a Dios: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y es cuando Dios le revela a Josué que el pueblo había tomado del anatema, de lo que no era correcto tomar. Esta generación vieron 2 monumentos, los 2 con piedras. En el primero preguntaron: ¿qué es esto? Y la respuesta era las maravillas y proezas y milagros y todo lo que Dios ha hecho con nosotros. En el segundo preguntaron: ¿de qué es señal esto? Y esa era una señal de que se perdió la generación de Acán y no pudo cumplir su propósito en esta vida, hermanos. Este hombre falló, pero no buscó el arrepentimiento genuino. Y no solo él como padre y su esposa por encubrir lo que él había hecho, como el caso de Ananías y Zafira.
no se arrepintieron y llevaron a la perdición a sus hijos, a su familia. Gracias a Dios que ese mismo valle de Acor es llamado más adelante el valle de esperanza, porque en Dios siempre tenemos esperanza. Pero padres y madres, que en esta mañana escuchemos el consejo divino y como leímos el primer verso de este mensaje, no desechemos al que habla. Yo sé que hay algunos que tienen que poner orden en su hogar, con sus hijos. Y Dios te está dando hoy una advertencia, que todavía hay tiempo de corregir el rumbo, de que puedes hacerlo, de que pidas la gracia de Dios. Aunque seas una madre que ames demasiado a tu hijo, ¿puedes imaginar a María, la madre de Jesús, cuando ella también estaba viendo cómo era apresado, torturado y llevado a esa cruz? Oh, que Dios nos encuentre como padres y madres, guiando y dirigiendo a nuestros hijos por el camino correcto, aunque tengamos que estrecharlos. Al final, cualquier hijo que haya sido estrechado, quizá ya ni estemos en vida, pero yo sé que ellos van a decir, gracias. Le van a dar gracias a Dios por esos padres y madres que tuvieron y se pusieron firmes en el momento en que tendría que haber firmeza. Y que aunque fue dura la disciplina, cuando ellos se den cuenta, fue una bendición para ellos y los mantuvo en el camino. Oh hermanos, qué monumento estamos edificando. ¿Qué dejaremos a nuestras generaciones, hermanos? Ya el mundo sabe. Ya no es algo sorprendente. El mismo mundo que no tiene la luz, que no tiene la bendición de ver este precioso libro, la Biblia, se da cuenta que las generaciones se están perdiendo. Los que hoy están delinquiendo, los que hoy están secuestrando, los que hoy están en el narcotráfico, los que hoy están robando. Oh hermano, ellos eran niños o jóvenes generaciones atrás, pero se perdieron, y en gran medida porque los padres no supieron poner orden en sus casas. ¿Sabes cómo le llaman a esta generación? Yo sé que hay muchos nombres que han salido en cuanto al tipo de generación, dependiendo del año en que nazcas, pero no me refiero a eso. Uno de los nombres que desde hace tiempo se le puso a estas generaciones que vienen detrás es la generación del merecimiento. ¿Sabes por qué la generación del merecimiento? Porque los padres están criando una generación que cree que todo lo merece, que ya no hay que sacrificarse por nada, que solo extienden la mano a papá y mamá les dan lo que quieran, no importa si es casado o casada, o si es soltero, cuando ya tiene edad. Cuando un hijo, si tú eres un hijo joven y trabajas, lejos de estar extendiendo tu mano para recibir, tú deberías estar extendiendo tu mano para darle a tu papá, a tu mamá. Papá, mamá, esto es lo que he ganado, yo quiero dar algo aquí en la casa. Pero la misma sociedad está creando esa generación del merecimiento. ¿Y sabes por qué? Porque los padres dicen, ay, es que cuando yo era niño,
tanto que sufrí, no tenía para esto, no tenía para aquello, sufrí demasiado y no quiero que mis hijos sufran lo mismo. El sufrimiento no es malo, no es una maldición. El carecer de cosas no es maldición, ni es algo negativo, por el contrario, eso a muchos nos ha ayudado a salir adelante. Los que nacimos en un hogar sencillo, donde no teníamos la oportunidad de hacer eso, que hoy muchos jovencitos y jovencitas hacen. Y su papá y su mamá les dan todo. No quieren nada con Dios, pero les dan todo. Error, equivocación. Que Dios nos ayude a dejar y levantar generaciones fieles y firmes, con el temor de Dios, como Abraham, nuestro padre en la fe, ese tipo de generación, ese tipo de hijos y de nietos y de bisnietos, porque la Biblia dice que hasta la bendición de Dios es hasta 1000 generaciones. Oh Padre precioso, que escojamos hoy la vida, Señor, que tú nos ayudes como padres y madres a poder escoger la vida, el camino que lleva al verdadero éxito, a la vida eterna. Oh Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana se mueva en los corazones de los padres, no solo de los hijos, en los padres, y que aquellos que tienen que corregir algo en su hogar, aquellos que saben, lo saben, que no están haciendo lo correcto que tú les has dicho, esta mañana reciban la gracia divina, la ayuda de los cielos, para darse cuenta que no son los demás, los que están alrededor, los que han causado que sus hijos se alejen del camino, sino ellos mismos como padres, porque tú nos has dado a nosotros los padres la responsabilidad, el privilegio sí de tenerlos, de disfrutarlos, pero la responsabilidad de educarlos. No es de los maestros, no es de los líderes, ni siquiera de los pastores. La responsabilidad de los hijos es nuestra. Tan es así que hoy mismo, a través de este evento que estás permitiendo, aún la sociedad misma, tú les has dado ese mensaje. Sus hijos tienen que ser educados por ustedes, no por maestros. Sí, los maestros son ayuda, son bendición, pero ustedes como padres son responsables de sus hijos. Dense cuenta. Oh, ese mensaje lo estás dando al mundo. Pero aquí en León de Judá te necesitamos, Señor. Yo oro por cada padre y madre, que nos ayudes a continuar fielmente por el camino que nuestros padres espirituales nos han trazado, nos han enseñado. Un camino, sí, que es angosto, es difícil, es estrecho, pero que lleva a la vida. Y yo oro por los jóvenes aquí, por los hijos, jovencitas, jóvenes, adolescentes, que quizás ellos no han podido darse cuenta de que están rumbo al infierno, de que están rumbo a la perdición. Rescátalos. Rescátalos.
pido tu intervención, oh Dios. Para los jóvenes de esta congregación. Oh, que tu misericordia los alcance. Sal a su paso, sal a su encuentro, estórbales del pecado, estórbales del camino ancho que lleva a la perdición. Salva a las generaciones que vienen detrás. Salva, Señor, las generaciones que nos están viendo, que están siguiendo nuestros pasos. Pero ayúdanos como padres a instruir, a hablar a tiempo y fuera de tiempo sobre tus maravillas, a levantar el monumento correcto en nuestros hogares, para no terminar como terminó esa familia en el Valle de Acor, Señor. Te lo ruego en esta hora. Ayúdanos a ser fieles. Que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, fiel, fiel hasta el fin. Y cuando esté en tu presencia quiero ir, buen siervo y fiel, que sea fiel hasta el fin, que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, fiel, fiel hasta el fin. Y cuando esté en tu presencia quiero ir, buen siervo y fiel, que sea fiel hasta el fin. Cantémoslo una vez más, padres de familia, madres de familia. Cantémoslo al Señor. Y yo sé que mientras lo cantamos, Él va a darnos la gracia, va a darte la gracia a ti como madre, como padre, para ordenar tu casa si es necesario. Pero cántaselo como una oración, diciéndole: Señor, yo quiero ser fiel, quiero ver a mis hijos terminar bien su vida y no ver con dolor cómo se extravían. Cantémoslo con esa confianza y como una oración delante de Dios. Que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, fiel, fiel hasta el fin. Y cuando esté en
Derrama gracia hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué tienes que hacer ahora, padre o madre? Como una muestra de que no estás desechando al que habla. Tú vas a tomar las riendas de tu casa y lo que tengas que ordenar, lo vas a hacer. Tú tienes que, terminando este servicio, arreglar ese asunto con ese hijo rebelde. Tú tienes que ir con esa hija y advertirles de las consecuencias. Y si es necesario, tienes que disciplinarlos. Y ustedes bien saben lo que eso involucra si es un joven o una jovencita. Pero es tiempo de obedecer. Es tiempo de obedecer y la gracia de Dios está fluyendo para que usted pueda obedecer la instrucción divina. Oh, que el Señor nos siga dando ojos como congregación, porque el único propósito de todos estos mensajes es que Dios quiere bendecir nuestra vida, nuestra caminata y llevarnos a un buen fin. Lo importante no es cómo comenzamos la caminata, hermano. Lo importante es cómo vamos a terminarla. Pero yo sé que de esto que el Señor ha hablado hoy va a depender cómo terminen muchos hijos y muchos padres. Que el Señor los bendiga y tengan una semana con su presencia acompañándoles. Bendiciones.